Hola, buenos días. Mi nombre es Carmen Abdo y estoy aquí para hablarles de la biotecnología y el cambio climático. Según el Centro de Biotecnología de Colombia, se puede definir a la biotecnología como un área multidisciplinaria que emplea la biología y la tecnología, química y procesos con un gran uso de agricultura, farmacia, ciencia de alimentos, ciencias forestales y tecnología. La Convention on Biological Diversity define a la biotecnología como que se refiere a toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. De acuerdo al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Lo cual quiere decir que cualquier parte del mundo está propensa a desarrollar problemas por este cambio, y que estos cambios han generado a través del exceso de uso de combustibles fósiles, como los de carbono, petróleo, gasolina, diésel, gas natural y los combustibles derivados del petróleo. Las principales consecuencias del cambio climático se ven reflejadas en las anomalias del clima experimentadas en el último siglo o por vivirse en próximas décadas, que podrían incluir alteraciones en formas de cómo actualmente experimentamos la variación interanual interdecal del clima. Ante esto, la Comisión Europea para el Medio Ambiente propone que la biotecnología puede ser una excelente herramienta para responder a los desafíos para la agricultura. Por ejemplo, proteger los cultivos frente a insectos, malas hierbas o enfermedades, o hasta resistir mejor las inclemencias meteorológicas. Es por ello que a través de estos cambios y modificaciones que se puede hacer de las plantas y animales para adaptarse a los cambios que el mismo hombre ha propiciado, se puede generar un mejoramiento general del ambiente y de la producción de los alimentos. La biotecnología ha ayudado en muchos casos a mejorar la forma de vida de personas y enfrentar de mejor manera a los cambios climáticos a los que se enfrenta el mundo en general. Igualmente, se pueden llevar a cabo planes para hacer prácticas agropecuarias más sostenibles y que apoyen a las metas de ahorro de energía y energías alternativas, y por consiguiente al cambio climático. El cambio climático ha hecho que se generen nuevos escenarios en los cuales se vuelve más difícil la conciliación de prácticas normales para el desarrollo de cualquier actividad, por lo que ahora es tiempo de buscar una mejor forma de realizar todas nuestras actividades y cambiar la forma en la que se piensa que se tienen que hacer las cosas. Solamente de esta manera se logrará un equilibrio entre la forma de vivir que actualmente se tiene y el desequilibrio del ecosistema que aún se tiene. Gracias.